Ich würde als erstes kurz sagen, wir sind eine Delegation von dem Ausschuss Arbeit und Soziales im Bundestag. Wir sind seit Sonntagabend hier in Spanien, in Madrid, unterwegs. Bueno, nosotros somos una delegación de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Bundestag alemán, del Parlamento alemán, y llevamos aquí en España desde el domingo por la noche, en concreto en Madrid. Wir sind hergekommen, uns ein Bild zu machen von der Lage in Spanien. Wir wollten zuhören. Y nosotros estamos aquí para obtener una panorámica de la situación en España, y lo que hemos pretendido fundamentalmente es escuchar. Und wir haben jetzt alle notwendigen Gruppierungen von Ministerien, Abgeordnetenausschuss, Wirtschaftsrat, Sozialrat, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Caritas heute Morgen besucht. Y hemos tenido ocasión de hablar con prácticamente todos los grupos, con representantes de los ministerios, con diputados, con el Consejo Económico y Social, con representantes de la patronal, de los sindicatos, y esta mañana hemos estado viendo a la organización Caritas. Und das Gespräch jetzt hat unseren Besuch abgerundet, zum Schluss jetzt. Y ahora hemos celebrado esta última conversación aquí. Es war ein sehr gutes Gespräch. Hemos tenido una conversación francamente buena. Auch aus diesem Treffen werden wir in unsere Fraktion, in den Ausschuss und somit auch in den Bundestag nochmal viele Informationen mitnehmen. Y nos llevamos mucha información que vamos a utilizar para nuestra labor en nuestro grupo parlamentario, también para nuestra labor en la propia comisión, y por supuesto esta información también calará en cierto modo en el Bundestag por esta vía. Ich denke, ich kann für alle Kollegen sagen, dass wir auch beeindruckt waren von der Breite der Themen und von dem fundierten Wissen. Und man merkt, dass sich alle mit den einzelnen Themen sehr stark beschäftigen, und da möchte ich einfach für diese Information ganz herzlich auch im Namen aller, die dabei sind, mich ganz herzlich bedanken. Y yo creo que puedo hablar en nombre de todos mis colegas, mis compañeros, en el sentido de que nos ha impresionado la amplitud de temas que se nos ha presentado. Los temas se nos han presentado de una forma muy sólida, con también sólidos conocimientos por parte de cada uno de los grupos, y lo que hacemos es darles las gracias por esta información. Ja, und es ist einfach notwendig, dass Politik mit allen gesellschaftlichen Gruppen redet. Ich denke, das ist Demokratie, und nur so kann es zu Lösungen kommen, die schlussendlich eine ganze Gesellschaft auch mittragen kann und akzeptieren kann. Y yo creo que para la política es muy importante que se hable con todos los grupos, porque eso es la esencia de la democracia, porque así conseguimos elaborar soluciones que luego puedan ser soportadas por todos los grupos de la sociedad. Und jetzt würde ich einfach nochmal die Möglichkeit geben, meinen Kolleginnen. Y si les parece, les doy la palabra también brevemente a los compañeros. Es que está nicht. So, ich mache das so. Voy a inclinarme un poco. Okay. Wir sind ja hier auch unterschiedliche Parteien, die hier vertreten sind im Podium, und deshalb gibt es natürlich auch unterschiedliche Positionen und Einschätzungen zu dem, was wir gehört haben. Nosotros aquí representamos a partidos políticos diferentes, de ahí que las posturas y las opiniones entre nosotros también sean diferentes. Ich persönlich komme von der Linken in Deutschland. Yo soy representante del partido de la izquierda en Alemania. Und ich muss sagen, dass ich die Einschätzungen, die ich heute gehört habe, auch jetzt in diesem Gespräch weitgehend teile. Y puedo decir que estoy básicamente de acuerdo con las informaciones y las ideas que se nos han manifestado hoy. Ich teile die Einschätzung, dass im Zuge der Bankenkrise die Bürgerinnen und Bürger Europas, nicht nur in Spanien, auch in Portugal, in Griechenland, herangezogen werden sollen für die Verluste, die dort entstanden sind. Und ich sehe in dem Zusammenhang auch eine Bedrohung des europäischen Sozialstaatsmodells. Y he visto que, bueno, pues a la luz de la crisis del sistema bancario, al final se ha intentado pasar parte de la responsabilidad a todos los ciudadanos europeos, ya sea en Grecia, en Italia, en España y en otros países, porque los ciudadanos asumen finalmente
estas pérdidas, y yo creo que esto supone un indudable riesgo para el Estado social. Und ich teile, damit komme ich zum Schluss, auch die Einschätzung, dass im Zuge der Bewältigung dieser Bankenkrise auch der Versuch unternommen wird, demokratische Strukturen zurückzudrehen. Y también comparto una idea de que a lo largo de la evolución que ha tenido esta crisis bancaria, se ha aprovechado también esta crisis para intentar conseguir unos retrocesos en la democracia. Und diese Krise ist nicht in einem Land zu lösen, sondern nur in ganz Europa, und deshalb müssen die Völker Europas in dieser Frage zusammenhalten. Y esta crisis no se puede resolver en un único país, esta crisis tiene que resolverse en Europa y por tanto hace falta cohesión entre los pueblos de Europa. Ja, vielen Dank. Muchas gracias. In den Tagen, wo wir hier in Spanien waren, konnten wir uns ein gutes Bild machen von den Problemen, mit denen Spanien im Moment kämpft. A lo largo de estos días hemos conseguido tener una panorámica de los problemas que acucian en estos momentos a España. Es sind natürlich Probleme, die zuallererst auch in Spanien selber gelöst werden müssen. Son problemas que fundamentalmente, por supuesto, hay que resolver aquí en España. Wir beabsichtigen nicht, in die Innenpolitik Spaniens einzugreifen. Das muss aus Spanien selber herauskommen. Y nosotros, por supuesto, no nos vamos a inmiscuir en la política interna de España, porque las soluciones tienen que salir aquí de la propia España. Für uns und für mich ist Europa ein sehr hoher Wert, und es ist sehr wichtig, Europa zusammenzuhalten, Europa zu gestalten. Y para nosotros, para mí sobre todo, Europa supone un importante valor y es muy importante mantener una Europa unida. Wir sind bereit, auch in Deutschland Solidarität zu üben. En Alemania estamos dispuestos a ejercer la solidaridad. Aber wir haben als deutsche Abgeordnete natürlich auch Verantwortung gegenüber dem deutschen Volk und dem deutschen Steuerzahler, der uns dann auch eben Fragen stellt. Pero somos parlamentarios alemanes, diputados alemanes, y asumimos responsabilidades como tales frente al pueblo alemán y también frente al contribuyente alemán, que por supuesto nos plantea preguntas. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, was Spanien anlangt, dass alle Gruppierungen und alle Sozialpartner miteinander reden und um die beste Lösung ringen. Y yo creo que en España es bueno que todos los grupos intenten hablar, que se hable también entre los grupos, los agentes sociales, para conseguir así la mejor solución posible. Und neben der Sanierung der Staatsfinanzen, denke ich, ist es genauso wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, die die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen, denn nur in der Wirtschaft entstehen eben Arbeitsplätze. Y aparte de medidas para sanear las finanzas públicas, me parece que es muy importante tomar también medidas para poner en marcha de nuevo la actividad económica, porque los puestos de trabajo se crean en la economía. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken für das sehr konstruktive Gespräch heute. Quiero dar las gracias. Hemos tenido con los movimientos representados aquí una conversación muy constructiva. Ich halte es für unabdingbar wichtig, dass wenn eine Delegation aus dem Deutschen Bundestag mehrere Tage in Spanien verbringt, dass man mit allen Gruppierungen dieses Landes spricht. Y me parece que es imprescindible que cuando está aquí una delegación del Bundestag alemán, que tenga ocasión de hablar con todos los grupos. Gerade dieses Europa, was die Zukunft für meine Generation ist, haben wir alle ein Interesse daran,
dass wir diese Zukunft zusammen gestalten. Und es gibt natürlich Probleme, die uns alle betreffen, gerade das Stichwort Banken. Und daran müssen wir arbeiten. Y Europa es precisamente el futuro para mi generación, y de ahí que tengamos todos un interés por conseguir un futuro en común. Y sobre todo también tenemos que tener en cuenta que hay problemas que nos afectan a todos, como por ejemplo el problema en el sector bancario. Finde ich es ganz wichtig, dass wir als oberstes Ziel bei den Banken verfolgen müssen, dass Haftung und Risiko wieder bei den Banken liegen und nicht ausgelagert werden, so wie das im deutschen Mittelstand auch der Fall ist. Und das ist eigentlich das Modell, was uns so erfolgreich gemacht hat, dass Haftung und Risiko in einer Hand liegen. Und das brauchen wir endlich auch bei den Banken, und das müssen wir europaweit schaffen. Y también me parece muy importante recalcar un objetivo de cara a los bancos, que los bancos deben asumir su propia responsabilidad y sus propios riesgos. Esa responsabilidad y ese riesgo tiene que seguir estando en los propios bancos. Eso es una cosa que en Alemania sobre todo se aplica, este principio de asumir el riesgo y la responsabilidad en las empresas medianas, y eso es parte del enorme éxito que tienen las empresas medianas en Alemania. Y es algo por lo que tenemos que luchar también en toda Europa. Nach diesen 3 Tagen wünsche ich den Spaniern alles Gute, vor allen Dingen bei der Frage, wie in Zukunft Wachstum generiert wird. Weil bei allen Reformen, die man macht, worüber auch gestritten werden muss und die natürlich auch sein müssen, muss natürlich auch am Ende des Tages die Frage beantwortet werden, wie man Wachstum generieren will, weil ja gerade Spanien eine Immobilienblase hat und gerade hier ja faktisch ein gesamter Sektor mit Hunderttausenden von Menschen verloren gegangen ist. Und da ist die entscheidende Frage, wo wird in Zukunft Wachstum generiert? Und ich glaube, das ist das entscheidende Thema auch, ohne nicht zu viel einmischen zu wollen hier. Bueno, y como llevamos 3 días en España, ahora lo que nos resta es desearle a España todo lo mejor, sobre todo mucho éxito a la hora de generar crecimiento económico. Sobre las reformas, digamos, se puede debatir mucho, las reformas al final hay que hacerlas, pero desde luego hay que preguntarse siempre cómo generar crecimiento, sobre todo en un país como España, que ha sufrido de una gran burbuja inmobiliaria en el sector de la construcción. En España se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo, es un sector que prácticamente está perdido, y ahí habrá que ver dónde se puede crear en el futuro puestos de trabajo, crecimiento económico, y lo digo, digamos, sin querer inmiscuirme en absoluto en sus asuntos. Abschließend kann ich nur sagen, oder nochmal unterstreichen, dass dieses Europa für meine Generation ein Glücksfall ist, weil wir ohne Grenzen leben, in Frieden leben. Ich war letztes Jahr in Madrid 2 Wochen auf dem Weltjugendtag. Es war ein einzigartiges Erlebnis, mit diesen jungen Menschen dieses Europa zu teilen, und ich freue mich über die Freundschaft mit Spanien, auch wenn sie im Fußball in letzter Zeit die meisten Spiele gewinnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Bueno, y recalcar que Europa para los de nuestra generación es una enorme suerte, porque estamos viviendo una Europa en la que no hay fronteras, una Europa que convive en paz. He estado el año pasado durante 2 semanas en el Día Mundial de la Juventud, y ahí hemos cerrado muchas nuevas amistades. Yo desde luego aprecio muchísimo la amistad de España, aunque en el fútbol debo decir que la cosa es un poco más difícil, porque ahí suelen ganarnos siempre a nosotros, pero no me resta más que decir que les deseo todo lo mejor. Ich würde jetzt gerne auch noch ganz kurz als Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, was sagen. Das Allerwichtigste ist für mich, dass wir europäisch die Krise gestalten und bekämpfen. Sí, voy a hablar ahora brevemente en nombre de mi partido, que es la Alianza 90, Los Verdes. Lo más importante creo que es que logremos vencer conjuntamente la crisis en Europa.
dass dabei eben auch die sozialen Ziele, die sich Europa gegeben hat, nicht verloren gehen. Que no se olvide Europa de los objetivos sociales que se han fijado. Und über die Banken ist schon einiges gesagt worden, da kann ich mich nur anschließen. Das Entscheidende ist, dass wir Grünen sagen, dass es nicht nur durch Sparen geht. Man muss einmal auch investieren, eben in zukunftsfähige Bereiche, Bildung, Energie zum Beispiel. Y bueno, sobre los bancos ya se ha dicho mucho, estoy prácticamente de acuerdo con lo que se acaba de decir, pero para nosotros los verdes es muy importante recalcar que no basta con medidas de ahorro, sino hay que invertir. Hay que invertir en sectores de futuro y eso significa invertir, entre otros, en educación y en energías renovables. Und das andere ist, dass Sparen allein, zumindest also sozial unverträglich Sparen allein auf gar keinen Fall geht, sondern man muss auch den Blick auf die Einnahmenseite lenken. Das heißt, auch die hohen Vermögen müssen daran beteiligt werden. Das heißt, eine Krise kann nicht nur auf dem Rücken der Schwachen, der Armen bekämpft werden. Und da hoffe ich, dass auch in Spanien eben sich da und dort die Politik verändert. Y desde luego nosotros opinamos que una política de mero ahorro no sirve de mucho, porque también hay que velar por aumentar los ingresos que tiene el Estado. En este sentido apoyamos la idea de que sean sometidos a mayor imposición aquellas personas que más dinero tienen, porque yo creo que la crisis no la deben soportar solo las capas más débiles, las capas de los desfavorecidos, y ahí espero que España también logre, digamos, dar un paso al respecto. So, und jetzt müssen wir ganz schnell Y ahora nos tenemos que ir, no queda otra, porque si no perderemos el avión. Sie se sienten responsables. Viel Schuld und fühlen Sie sich verantwortlich, also als Deutsche Schuld an, weil man in Spanien sagt, also Deutschland sei eben schuld an vielem, was hier in Spanien läuft. Die Frage kann ich nur für mich persönlich beantworten, nicht für den Ausschuss. Ich glaube, dass eine Politik, die den anderen Ländern, das ist meine ganz persönliche Auffassung, aufzwingt, ihre Sozialleistungen zu kürzen, aufzwingt, die Löhne zu schleifen, die den anderen aufzwingt, einen Fiskalpakt durchzuführen und sich damit ein Stück weit der eigenen Finanzhoheit zu begeben. So eine Politik halte ich persönlich für falsch und das sage ich in Deutschland und das sage ich auch in Spanien. Yo hablo en términos personales, no como miembro de la Comisión. Yo creo que una política que obliga a otros a hacer recortes sociales, a rebajar los salarios, a aceptar un pacto fiscal que supone ceder soberanía, es errónea. Y lo digo en Alemania y lo digo así, es mi opinión personal. Participo, me llamo Nacho, participo en el Nudo de Madrid de Democracia Real Ya. Vamos a hacer un pequeño comunicado consensuado entre los grupos que participaban en este encuentro y después se abrirá una ronda de preguntas para que podáis preguntar. Depende del tema, dependiendo de las temáticas hay grupos especializados. El comunicado va a leer ella y de todas maneras después os vamos a mandar al mail el dossier de lo que se ha presentado más los comunicados, ¿vale? Entonces os presento a Cristina, que participa en la plataforma Afectados por las Hipotecas y va a leer el comunicado. Hola, buenas tardes. Este comunicado ha sido consensuado por todos los grupos que han participado en este encuentro con los parlamentarios alemanes. Paso a leerlo. El Parlamento alemán ha solicitado reunirse con miembros de distintos movimientos sociales en su interés por conocer la realidad política y social. Este hecho es especialmente relevante, puesto que en España, en un año y medio de acciones y movilizaciones, ninguna comisión del Congreso o del Senado no solo no ha querido conocer o valorar ninguna de las propuestas que se están desarrollando desde los distintos colectivos sociales, sino que, contrariamente, el gobierno de PP, a través del ministro del Interior, está desarrollando una política de brutal represión y criminalización contra la ciudadanía a través de un estado de excepción ilegal y encubierto, valorando incluso restringir aún más los derechos de libre reunión, libertad de expresión y manifestación. Estos son muestras de alejamiento que existe entre los gobernantes y la sociedad civil y del déficit democrático del sistema parlamentario representativo.
Actualmente se habla de rescate financiero. Entendemos que esto no es un rescate, sino que una gran estafa que está generando el empobrecimiento vertiginoso de la población y un recorte de nuestros derechos y libertades. Los únicos beneficiarios de esto son los bancos alemanes y franceses, que así garantizan el retorno de sus préstamos a la banca española. ¿Por qué he dicho rescate? Está siendo debatido en el Parlamento alemán y no ha sido debatido en el Parlamento español. Ni se va a consultar a la ciudadanía si lo quiere o no. Exigimos una auditoría ciudadana de la deuda que aclare quiénes son los culpables de esta enorme estafa. Y desde aquí aprovechamos para hacer una llamada a la participación en la Global Night contra la deuda ilegítima. El próximo sábado 13 de octubre en todas las ciudades del mundo van a salir para decir lo que ya hemos dicho a la Comisión Parlamentaria Alemana. No debemos, no pagamos. Gracias. Si os parece... Si tenéis alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, voy tomando yo los turnos. Vale. Carlos. Bueno, inicialmente, según las reuniones previas y según se dice en la nota de prensa, iban a venir 6 parlamentarios, creo, tengo entendido, y solamente he visto a 4. Por lo tanto, es decir, tampoco hay una representación de todas las fuerzas políticas del Parlamento, nada más por una parte. Me gustaría saber qué ha pasado. No, han venido todos, solo que en el comunicado de prensa, en no caber todos, se han puesto unos cuantos, el resto estaban fuera. Ha habido algunas que no han podido venir por premura en que su vuelo se marchaba, pero han traído representante oficial y legal y lo han comunicado antes de empezar. O sea, sí estaban todos los que vinieron. También tengo otra pregunta. No entiendo por qué en esta rueda de prensa, donde realmente lo importante, al margen de los comunicados que podáis hacer desde el grupo promotor, es como no ha habido un turno que sea mínimo de preguntas con estos señores, puesto que hay muchas preguntas que hacerles, sobre todo a los diputados del Parlamento alemán. Yo creo que es un tema de agenda, básicamente. Es decir, la reunión se ha extendido un poco más. Ellos han llegado aquí puntuales, eso sí, la puntualidad germánica, pero ¿sabéis cómo está Madrid a estas horas para llegar al aeropuerto? Podían perder el vuelo y han podido utilizar 15-20 minutos, y si nos extendíamos en preguntas por vuestra parte, que las considero lógicas, por el interés, posiblemente pudiesen perder los vuelos, y por eso han pedido, por favor, han permitido una, no mucho más, para no perder su... Pero creo que han tenido poco a las 5 de la tarde. Bueno, venga, tenemos una pregunta. Apunto por ahí, ¿cómo te llamas? David, del Mundo. Apunto. Elsa. Ay, no. Y, vale. Vale, pues David. Yo os quería preguntar si en el tiempo que habéis pasado con ellos les habéis presentado vuestras propuestas, vuestros informes, ¿hasta qué punto habéis notado que ellos han estado receptivos o simplemente han pasado por aquí, como sí que han pasado también pues, por otros ministerios, por Cáritas han dicho, hasta qué punto ellos han estado receptivos o habéis notado que no os hacían caso? Y la segunda pregunta es, habéis dicho que les habéis comunicado directamente un poco la queja incluso hacia su propio país, hacia Alemania, que consideráis que los responsables máximos de esta crisis son precisamente bancos y bancos alemanes. ¿Qué tipo de respuestas? ¿Si han asumido alguna autocrítica o si os han contestado algo en ese sentido? Bueno, nos hemos transmitido propuestas. Preséntate. Soy Juan, de Stop Desahucios. Nosotros les hemos presentado propuestas. Concretamente les hemos planteado si accederían a que el Banco Central Europeo comprase deuda directamente de los países, y han dicho que no. Han dicho claramente que no. Ha habido parlamentarios que han dicho que su grupo parlamentario sí lo apoya, y hay concretamente el miembro del Partido Liberal y el miembro de la CDU que han dicho que no. Les hemos planteado nuestra iniciativa legislativa popular por la dación en pago y el alquiler social, y han dicho que no se deben inmiscuir en asuntos de un Estado soberano. Yo aquí quería hacer un matiz. Ellos han recomendado al gobierno español que sube el IVA. Ellos han recomendado al gobierno español que baje el sueldo a los funcionarios. Nosotros les instamos a que recomienden, si creen que es conveniente, estas medidas. Respecto a la segunda pregunta, no recuerdo. Sí, yo creo que está recogido. Sí. Vale.
Ah, no, bueno, sí, no, perdona, era lo de Alemania, lo de si ante la crítica directa a Alemania ellos han asumido algo. Ellos asumen su parte de responsabilidad, ellos quieren guardar su negocio, ellos creen que, por ejemplo, comprar deuda asumiría un aumento de la inflación y eso no les gusta. Entonces, bueno, las críticas, nosotros les hemos dicho también que ellos terminaron de pagar su deuda por la Primera Guerra Mundial en 2010 y, bueno, pues ellos lo asumen, pero bueno, tampoco han comentado extensamente eso, toda la teoría que propone Pop. Sí, de cualquier manera, para ampliar un poco, indudablemente aquí es una representación del Parlamento alemán. Como en el Parlamento español hay diferentes ideologías, tendencias, simpatías. Ha habido grupos parlamentarios que en su nombre sí que han apoyado, se han interesado por la alternativa que hemos presentado de la ILP, la dación en pago, y que cuando hemos hablado que parte de esta deuda que estamos pagando todos a los bancos españoles es deuda alemana, dada a los bancos españoles para volver a reinvertir y crecer la burbuja inmobiliaria, pues bueno, muchos de ellos hacían así con la cabeza, lo cual es bastante gratificante desde nuestro punto. Lo que va a pasar o no va a pasar, pero sí que hay una sensibilidad en el grupos parlamentarios con la situación de España. Luego, pues bueno, hay una mayoría, hay una tibieza en otros y otra gente que indudablemente, otros parlamentarios que en su rueda de prensa habéis podido palpar que sí que eran solidarios con la situación y la problemática económica de España. Yo quería preguntaros qué mensaje creéis o que ellos han recibido con mayor interés de los que vosotros les habéis transmitido, algo que les haya interesado más. No sé qué mensaje os han dado ellos a vosotros también con el que os quedéis. Y también quería preguntaros si ellos eran conscientes de que ninguna comisión del Parlamento o del Senado español se ha reunido con representantes de este tipo de organizaciones, ¿no? Si eso se ha comentado, si lo sabían. Bueno, sigo. En principio han sido muy sensibles con todas las informaciones que hemos dado sobre el tema de economía, los links que había, las diferentes opiniones y sobre todo sus caras eran de bastante impresión cuando hablábamos de los miles de familias que se quedaban en la calle cada día por no poder pagar sus viviendas y por la precariedad que había. Sí que es cierto que, bueno, es una apreciación subjetiva nuestra. Algunos están dispuestos a escuchar más directamente a través de sus correos electrónicos y que si eran conscientes que no nos habían llamado, nos habíamos reunido con el Parlamento español, pues por supuesto, ellos saben de España tanto como nosotros o más. Vale, yo quería preguntar qué querían ellos y vosotros conseguir con este encuentro, qué imagen de todas las visitas que han hecho se han llevado de España, si es una visión que se aleja mucho a la imagen que tiene Alemania o han descubierto que están equivocados, y también, ya que os parece a vosotros personalmente, lo que decía ella, ¿no? Que desde España no se hayan reunido con vosotros. Son muchas preguntas. Sí, son varias. Bueno, ellos lo han explicado en rueda de prensa o en el comunicado de prensa, como lo queráis llamar. Ellos querían conocer desde nuestro punto de vista qué era lo que estaba pasando en España, cuál era la realidad social y política en España. Nosotros les hemos dado nuestra visión particular, reducida, pues los movimientos sociales son mucho más amplios y bueno, esperamos que se haya llevado una impresión. ¿Qué esperamos hacer nosotros? Nada. Es decir, ellos vienen a informarse, nosotros no esperamos nada. ¿Y qué hemos sacado? Nada. Evidentemente esto deja patente que nosotros no estamos cerrados a dialogar con nadie, sea el Parlamento alemán o sea el Parlamento español. Solo hace falta un ofrecimiento y bueno, yo creo que el diálogo ha sido fluido, ha sido insatisfactorio en el sentido de que no hemos encontrado ninguna respuesta a los problemas que tenemos en España, pero bueno, al menos ha sido un diálogo. En ese aspecto lo valoramos de manera positiva. ¿Y qué os parece que se hayan reunido ellos antes con vosotros, lo que lo ha hecho? Bueno, nos parece que evidentemente en Alemania hay una cultura democrática mucho más profunda que en España, por parte sobre todo de la clase política.
creo que nos interesaría a todos saber un poco si sabemos con qué otras fuerzas políticas, otros colectivos se han venido a reunir desde el domingo que llevan aquí. Me imagino que habrán tenido varias reuniones. Muy bueno. Bueno, los alemanes también se cambian de sitio, ¿eh? Muy rápido. Ellos han nominado con los grupos o asociaciones o instituciones. El CES, es decir, el Consejo Económico y Social, con sindicatos, sin especificar nombres, con algunos diputados del Parlamento Español, con Cáritas y con nosotros, en último lugar, que se aprecia, porque siempre quien habla al último, ¿no?, puede plantear cuestiones que a lo mejor los otros grupos no han hecho. Oye, ¿y se han interesado por la situación de ahogo social que se vive en España? Y decir, ¿hasta qué punto puede aguantar España, verdad, sin saltar por los aires como consecuencia de la política de austeridad? ¿Alguien ha hecho una pregunta? ¿Sí? ¿Les interesaba esto? ¿Les importa un carajo aquí nos muramos de hambre? Claro, no es que hayan hecho una pregunta así concreta. Somos nosotros que hemos planteado esa cuestión y ellos son absolutamente conscientes de la situación que se vive en España. Nosotros hemos planteado, algunos en concreto han utilizado la palabra de emergencia, situación de emergencia por la que estamos atravesando. Ellos son, como ha dicho la compañera, plenamente conscientes de la situación que hay en España. O sea, otra cosa, aclarar que, bueno, que los últimos años, 2-3 últimos años, ha habido, no sé si serán los mismos diputados, el mismo grupo de trabajo, la misma comisión, pero ha habido observadores del Parlamento alemán yendo constantemente cada X meses a Grecia, concretamente. O sea, no sé si son estos mismos señores, es decir, que ellos deben de tener, el Parlamento alemán, una especie de hoja de ruta para ver en los países donde la paz social está a punto de romperse, para continuar con ese proyecto Europa, de los cuales ellos se consideran la locomotora principal. ¿Ha habido alguna mención al respecto? Hacia los otros países, Portugal, Grecia. Ellos, cuando hablaban de la situación europea, han nominado en concreto, si no recuerdo mal, Portugal, Grecia, Irlanda y nosotros, pero así, de pasada. No es que hayan entrado a valorar la situación que atraviesan esos países. Yo quería preguntar si la imagen que ellos tenían desde fuera, todo el tema de la marca España que ahora se quiere potenciar, lo que han visto en el New York Times, lo que ven en la televisión, se corresponde con lo que han visto ahora cuando han estado aquí. ¿Os han comentado algo de, oh, esto parecía mucho peor? O... No, para nada. ¿Qué os han preguntado? O sea, ¿qué preguntas os planteaban? El acta de la reunión la vamos a mandar con el dossier. En las velas principales, no hace falta que... es que han hecho unas preguntas, sobre todo el problema que ha tenido la reunión, tal y como lo teníamos planteado, es que la traducción llevaba mucho tiempo. Claro. Entonces, durante la mitad de la reunión sí se han podido abrir debate, en el que ellos han preguntado y nosotros también. Y la segunda parte, digamos, que ha sido más presentación de los diferentes ejes temáticos. Oye, ¿ya habéis hablado de las protestas? ¿Ellos se han pronunciado sobre las imágenes de las protestas, la carga policial de Neptuno? ¿Han valorado si les parece excesiva? Nosotros lo hemos planteado. Ha habido una última parte donde se ha planteado el tema de la emergencia democrática que vivimos, las últimas medidas, la intención del gobierno del PP de criminalizar y de disminuir los derechos de expresión y manifestación. Hemos dicho, eso es público, ha saltado en todo el mundo las imágenes y ellos asentían con la cabeza, pero ha habido por nuestra parte una pormenorización concreta de las últimas actuaciones y de las medidas de tipo judicial que pretende poner en marcha el gobierno del PP. Yo quería preguntar, todos saben lo que estamos aquí, suponemos que los políticos son bastante hipócritas y trabajan con la imagen. Yo quería preguntaros, los representantes de este Parlamento que han venido, ¿os han parecido sinceros en sus propuestas, en lo que os contaban? ¿O es un movimiento simplemente para quedar bien ante los alemanes, enseñando que se preocupan por España cuando en realidad a lo mejor no hacen nada? ¿Cómo lo habéis visto eso? Un político es un político. Un político siempre va a parecer que se interesa
Y bueno, la impresión mía es que bueno, ha habido políticos que les ha interesado los problemas de España, los problemas sociales de España. Hay políticos de ellos que se han interesado, por ejemplo, por los desahucios, y nos han preguntado a cuánto creemos que va a ascender la cifra de desahucios si la cosa sigue así. Y hay otros políticos que, bueno, que evidentemente pues, tienen un trabajo, tenían que venir, han venido, han escuchado y se han ido. En todo caso, ellos han valorado. Esperad. Un momento, perdona. ¿Están muchas en la presa? Nosotros nos vamos. ¿Un minuto puede ser? Bueno, tiene relación con la última pregunta, y es que también se han interesado por el tema de la sanidad de una forma se han quedado alarmados con el deterioro que ven que se está dando en la sanidad pública española, y también nos han preguntado de qué sectores podemos sacar empleo, a lo cual, ¿no? Porque parece que era lo que les interesaba sobre todo a algunos de ellos, y les hemos planteado alternativas que tienen que ver con las energías renovables, con el cuidado del medio ambiente, con el trabajo en los montes, con una agricultura que tenga más que ver con las pequeñas explotaciones, sino con las grandes industrias y este tipo de medidas. Creo que también eso ha sido una parte del diálogo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Ahora hemos celebrado esta última conversación aquí. Es war ein sehr gutes Gespräch. Hemos tenido una conversación francamente buena. Auch aus diesem Treffen werden wir in unsere Fraktion, in den Ausschuss und somit auch in den Bundestag noch mal viele Informationen mitnehmen. Y nos llevamos mucha información que vamos a utilizar para nuestra labor en nuestro grupo parlamentario, también para nuestra labor en la propia comisión, y por supuesto esta información también calará en cierto modo en el Bundestag por esta vía. Ich denke, ich kann für alle Kollegen sagen, dass wir auch beeindruckt waren von der Breite der Themen und von dem fundierten Wissen. Und nur so kann es zu Lösungen kommen, die schlussendlich eine ganze Gesellschaft auch mittragen kann und akzeptieren kann. Y yo creo que para la política es muy importante que se hable con todos los grupos, porque eso es la esencia de la democracia, porque así conseguimos elaborar soluciones que luego puedan ser soportadas por todos los grupos de la sociedad. Und jetzt würde ich einfach nochmal die Möglichkeit geben, meinen Kollegen. Y si les parece, les doy la palabra también brevemente a los compañeros. Es que está nicht. So, ich mache das so. Voy a Ich würde als erstes kurz sagen, wir sind eine Delegation von dem Ausschuss Arbeit und Soziales im Bundestag. Wir sind seit Sonntagabend hier in Spanien, in Madrid unterwegs. Bueno, nosotros somos una delegación de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Bundestag alemán, del Parlamento alemán, y llevamos aquí en España desde el domingo por la noche, en concreto en Madrid. Wir sind hergekommen, uns ein Bild zu machen von der Lage in Spanien. Wir wollten zuhören. Y nosotros estamos aquí para para obtener una panorámica de la situación. Und man merkt, dass sich alle mit den einzelnen Themen sehr stark beschäftigen, und da möchte ich einfach für diese Information ganz herzlich auch im Namen aller, die dabei sind, mich ganz herzlich bedanken. Y yo creo que puedo hablar en nombre de todos mis colegas, mis compañeros, en el sentido de que nos ha impresionado la amplitud de temas que se nos ha presentado. Los temas se nos han presentado de una forma muy sólida, con también sólidos conocimientos por parte de cada uno de los grupos, y lo que hacemos es darles las gracias por esta información. Ja, und es ist einfach notwendig, dass Politik mit allen gesellschaftlichen Gruppen redet. Ich denke, das ist Demokratie. En España, y lo que hemos pretendido fundamentalmente es escuchar. Und wir haben jetzt alle notwendigen Gruppierungen von Ministerien, Abgeordnetenausschuss, Wirtschaftsrat, Sozialrat, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Caritas heute Morgen besucht.
Y hemos tenido ocasión de hablar con prácticamente todos los grupos, con representantes de los ministerios, con diputados, con el Consejo Económico y Social, con representantes de la patronal, de los sindicatos, y esta mañana hemos estado viendo a la organización Cáritas. Und das Gespräch jetzt hat unseren Besuch abgerundet, zum Schluss jetzt. Y